Seguramente lo viste al menos una vez en tu vida. Un niño huérfano, con una gorra verde, tirantes rojos y un corazón tan noble como travieso. El Chavo del Ocho marcó la infancia de millones de personas en toda Latinoamérica y el mundo. Pero, ¿cómo nació esta serie? ¿Cuál fue su verdadero origen? ¿Qué secretos se esconden detrás de su historia? Hoy conocerás la verdad. Desde el principio, todo comenzó en el año 1971, cuando el genio creativo Roberto Gómez Bolaños, conocido por todos como Chespirito, ideó un sencillo sketch humorístico para el programa Chespirito. En ese entonces se transmitía por Canal 8, un canal relativamente pequeño en México. Este sketch mostraba a un niño pobre que tenía una simple discusión con un globero, interpretado por Ramón Valdés. El público no solo rió, también se conmovió. La respuesta fue tan positiva que Chespirito decidió convertir esa escena en algo mucho más grande. Así nació El Chavo. Lo que empezó como una idea improvisada se convirtió, en 1973, en una serie independiente transmitida por Televisa a través del Canal 2. Ya no era solo un sketch, era una serie semanal, con personajes fijos, escenarios definidos y millones de espectadores cada semana. La vecindad del Chavo se volvió un reflejo de la vida en los barrios populares de México. Los personajes, aunque caricaturescos, representaban arquetipos muy reales. El niño pobre, la madre sobreprotectora, el maestro solterón, el inquilino moroso, y todos ellos unidos por el humor blanco, la crítica social y la ternura. El elenco fue parte fundamental del éxito. Al frente, Roberto Gómez Bolaños interpretando al Chavo, un niño ingenuo, hambriento, pero lleno de esperanza. A su lado, personajes entrañables como Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, el padre desempleado con respuestas sarcásticas. Kiko, el niño mimado con cachetes inflados, encarnado por Carlos Villagrán. La Chilindrina, interpretada por María Antonieta de las Nieves, traviesa, astuta y rebelde. Doña Florinda, la madre autoritaria, representada por Florinda Mesa. El profesor Girafales, maestro eterno enamorado, a cargo de Rubén Aguirre. Y por supuesto el señor Barriga y su hijo Ñoño, ambos interpretados por Edgar Vivar. Cada uno aportó su toque único, haciendo que los conflictos de la vecindad fueran tan cómicos como conmovedores. ¿Te has preguntado por qué se llama El Chavo del Ocho? Al inicio, simplemente hacía referencia al Canal 8, donde nació la serie. Pero cuando el programa fue trasladado a otro canal, se adaptó la historia para decir que el Chavo vivía en el departamento número 8 de la vecindad. Y si alguna vez quisiste saber el nombre verdadero del Chavo, no estás solo. A lo largo de toda la serie, siempre que alguien está a punto de decir su nombre real, alguien los interrumpe. Fue una broma interna constante. Su nombre sigue siendo un misterio. La canción que da inicio al programa se volvió un himno. Muchos no lo saben, pero esa melodía fue compuesta por el francés Jean-Jacques Perret y se llama The Elephant Never Forgets. Es una adaptación electrónica y humorística de la famosa Marcha Turca de Beethoven. Así nació El Chavo del Ocho, con una idea sencilla, personajes honestos, humor blanco y un mensaje universal. No se trataba solo de hacernos reír, se trataba de mostrarnos que, incluso en medio de la pobreza, hay lugar para el amor, la amistad y los sueños. Y esto solo es el comienzo. A mediados de los años 70, El Chavo del Ocho ya no era solo un programa nacional. Se convirtió en un fenómeno internacional, transmitido en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile, Venezuela y hasta en Estados Unidos, donde fue doblado al inglés y portugués para su emisión en varios estados y en Brasil. Los niveles de audiencia eran astronómicos. En México, más de 350 millones de personas veían semanalmente los episodios. Incluso décadas después, el programa seguiría emitiéndose en más de 20 países en televisión abierta y por cable. Pero mientras el público veía una vecindad unida, detrás de cámaras todo era diferente. Uno de los conflictos más conocidos fue entre Carlos Villagrán, Kiko,
y Roberto Gómez Bolaños. La disputa se originó cuando Villagrán quiso explotar su personaje de manera independiente en otros países, algo que Chespirito no permitió, ya que los derechos del personaje pertenecían a él. Esto provocó que Kiko saliera del programa en 1978. Poco tiempo después, Ramón Valdés, quien interpretaba a Don Ramón, también abandonó la serie. Aunque siempre se ha dicho que su salida fue por razones personales, varios miembros del elenco aseguran que fue por lealtad hacia Villagrán. En entrevistas posteriores, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, reconoció que el ambiente laboral comenzó a tensarse cuando algunos actores comenzaron a sentirse excluidos, y los contratos ya no eran iguales para todos. Uno de los conflictos más polémicos fue el que enfrentó por años a María Antonieta de las Nieves con Chespirito. La actriz logró registrar legalmente el personaje de la Chilindrina como suyo, gracias a un vacío legal, algo que Chespirito intentó impedir sin éxito. Esta batalla dividió aún más al elenco y provocó que la Chilindrina fuera excluida del programa de sketches cuando Chespirito regresó a la televisión en los años 80. También se supo que Florinda Mesa, pareja sentimental de Roberto Gómez Bolaños, comenzó a tomar un rol más dominante en la producción. Muchos excompañeros declararon que sentían que sus decisiones influían demasiado en el rumbo del programa. En 1980, El Chavo del Ocho se despidió como serie independiente, aunque los personajes continuaron apareciendo en el programa Chespirito hasta 1992. Con los años, el elenco original se fue separando. Ramón Valdés falleció en 1988, víctima de cáncer de estómago, dejando un vacío emocional entre los fans. Carlos Villagrán se mudó a Venezuela y luego a Argentina, donde continuó interpretando a Kiko de forma independiente. El resto del elenco siguió caminos diferentes, algunos en televisión, otros alejados del medio. El 31 de julio de 2020, Televisa anunció que El Chavo del Ocho y todo el universo de Chespirito serían retirados de la televisión mundial. ¿La razón? Un desacuerdo legal entre la familia de Roberto Gómez Bolaños y la televisora sobre los derechos de emisión y distribución. La noticia impactó a miles de fanáticos. Por primera vez en casi 50 años, El Chavo dejó de transmitirse. Las redes sociales se llenaron de mensajes de nostalgia, tristeza y reclamos por el regreso del programa. A pesar de los conflictos internos, las peleas legales y su desaparición de la televisión, El Chavo del Ocho dejó una huella imborrable. Millones de personas aún recuerdan frases como «Fue sin querer queriendo», «Se me chispoteó», «No contaban con mi astucia». El Chavo del Ocho no solo entretuvo, educó, unió familias y sembró valores de amistad, humildad y solidaridad. Ya conoces cómo nació El Chavo del Ocho, cómo alcanzó la cima y cómo enfrentó los conflictos que casi destruyen a la vecindad por dentro. Pero la historia no termina ahí, porque incluso después de apagarse las cámaras, la leyenda de sus personajes y la vida real de sus actores siguió escribiéndose con momentos de gloria, nostalgia, tristeza y legado eterno. Después del final de Chespirito en 1992, cada actor tomó su propio camino, algunos dentro del espectáculo, otros lejos del foco público. Carlos Villagrán, Kiko, viajó por América Latina con su personaje, principalmente en Venezuela y Argentina. Aunque tuvo éxito, el conflicto con Chespirito lo persiguió por años. Años después, pidió disculpas públicas, reconociendo que ambos cometieron errores, pero nunca volvieron a reconciliarse del todo. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, continuó interpretando a la Chilindrina en circos y programas propios. Su batalla legal con Televisa la mantuvo alejada de los proyectos oficiales de Chespirito, pero su personaje fue uno de los más queridos por el público hasta hoy. Edgar Vivar, Señor Barriga, Ñoño, participó en telenovelas, doblajes y series. Ha sido uno de los miembros más respetuosos con el legado de Chespirito y sigue hablando con cariño de su personaje y del equipo. Florinda Mesa, Doña Florinda, después de la muerte de Chespirito,
se convirtió en la administradora legal y moral de su legado. Ha estado envuelta en varias polémicas, pero también en homenajes y entrevistas, defendiendo la memoria de su esposo. Ramón Valdés, Don Ramón, murió en 1988, víctima de cáncer. Su partida fue una de las más sentidas por los fans. Fue el único miembro del elenco que nunca tuvo problemas graves con nadie. Su carisma y sencillez hicieron que su legado creciera aún más tras su muerte. Rubén Aguirre, profesor Girafales, falleció en 2016. En sus últimos años escribió un libro donde habló con sinceridad sobre el programa y su relación con los demás actores. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, falleció el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años. Su muerte provocó luto en todo el mundo hispano. Fue despedido con honores en el Estadio Azteca, ante más de 40,000 personas. En su ataúd reposaban los símbolos de todos sus personajes, pero sobre todo el sombrero del Chavo. Tras la muerte de Chespirito, los derechos de sus obras quedaron bajo control de su familia, en especial de Florinda Mesa y sus hijos. Sin embargo, en 2020, una fuerte disputa entre la familia y Televisa provocó que El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y Chespirito fueran retirados del aire en todo el mundo. Desde entonces, ningún canal ni plataforma de streaming tiene autorización para emitir el contenido. Esto generó indignación masiva y un movimiento en redes con el hashtag Pumica Queremos al Chavo. Pero hasta ahora no ha habido solución. Muchos fanáticos, incluso, piden que Netflix o Amazon compren los derechos para que las nuevas generaciones puedan conocer la serie. En los últimos años se han producido documentales, libros y especiales sobre el universo de El Chavo. También se han creado estatuas en honor a sus personajes en países como México, Perú y Chile. Además, se anunció la producción de una bioserie oficial sobre la vida de Chespirito, avalada por su hijo Roberto Gómez Fernández. Esta serie explorará la creación de los personajes, su impacto mundial y los conflictos detrás de cámara. Por otro lado, el proyecto animado El Chavo Animado, lanzado en 2006, tuvo 7 temporadas y ayudó a mantener vigente el programa entre los más jóvenes. El Chavo del Ocho no solo fue una serie de comedia, fue un fenómeno que unió culturas, generaciones y clases sociales. Nos enseñó que se puede hacer reír sin ofender, que se puede educar sin sermonear, y que la pobreza no es sinónimo de tristeza, sino de creatividad, humanidad y dignidad. Hoy, aunque no esté en televisión, su legado vive en frases, en memes, en recuerdos, en imitaciones y sobre todo, en el corazón de quienes crecimos con él. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este recorrido por una de las historias más entrañables del entretenimiento latinoamericano. Déjame tu comentario. ¿Qué personaje marcó tu infancia? ¿Qué episodio recuerdas más? Y si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con alguien que también extrañe a la vecindad. Nos vemos pronto, en un nuevo viaje al pasado. Porque como decía el Chavo, es que no me tienen paciencia.